Bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich. En este video vamos a calcular el módulo, el argumento y la forma polar del siguiente número complejo, menos 2 más 2 raíz de 3 y nos apoyaremos de fórmulas vistas en un video anterior, las cuales nos permiten calcular tanto el módulo como el argumento. Las fórmulas que habíamos visto eran que r es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada y que la tangente de teta era igual a b entre a, recordando que r era el módulo y teta el argumento. Y también tomando en cuenta que la a era la parte real, que en este caso sería menos 2, y b es la parte imaginaria, que en este caso sería 2 raíz de 3. Entonces procedamos con la solución. Por lo tanto, r sería igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que sería a cuadrada, más 2 raíz de 3, también elevado al cuadrado, que sería b cuadrada. Lo cual nos queda 4 más 4 por 3. Bueno, observemos que cuando yo elevo menos 2 al cuadrado, pues nos queda positivo porque se multiplica dos veces, menos por menos más, 2 por 2, 4. Y en el segundo término, ¿por qué nos quedó 4 por 3? Bueno, porque aquí tenemos que elevar al cuadrado de forma independiente cada término. Si elevamos 2 al cuadrado es 4. Y si elevamos la raíz de 3 al cuadrado, pues eso nos da simplemente 3. Ya que cuando un radical, una raíz cuadrada se eleva al cuadrado, la raíz cuadrada se puede eliminar con el cuadrado, porque recordemos que es potencia un medio. Y entonces solamente nos queda 3 y se están multiplicando esos dos términos, por eso queda 4 por 3. Y entonces haciendo la operación, 4 por 3, 12, más 4, 16. Y entonces la raíz de 16 sería 4. Con esto ya tenemos el módulo, pero aún nos falta el argumento. Y para esto vamos a recordar que la tangente de teta es igual a b entre a, la tangente del argumento, y aplicándolo a nuestro número complejo, obtendríamos entonces que la tangente de nuestro ángulo, teta, es igual a 2 raíz de 3, que es b, sobre menos 2, que es a. Podemos dividir directamente o cancelar 2 y 2. También dividir más entre menos y entonces nos quedaría que la tangente de teta es igual a menos la raíz de 3. De aquí lo que sigue entonces es despejar nuestro argumento, nuestro ángulo teta. Y recordemos que una manera de hacerlo es pasar la función tangente al otro lado. Al pasar la tangente al otro lado, pasaría como tangente inversa. Bueno, es lo mismo que aplicar la tangente inversa de ambos lados. Tangente inversa o arco tangente. Se le conoce con esos dos nombres. Entonces tenemos que hacer este cálculo y esto tendremos que hacerlo con la ayuda de una calculadora. Pueden utilizar cualquier calculadora científica y calculando que la tangente inversa de menos la raíz de 3, obtenemos que nuestro argumento sería menos 60 grados. Creo que sería importante, en otro video les comentaré, les hablaré sobre estas relaciones básicas, ya que pues este resultado provendría del triángulo elemental de 30, 60 y 90 grados. Que en un video vamos a revisar este triángulo y cómo se comporta en los 4 cuadrantes de nuestro plano cartesiano. Ahora, nos está dando menos 60 grados, pero debemos tener cuidado, ya que los resultados del argumento, utilizando esta fórmula, siempre nos arrojan el ángulo del triángulo medido desde el eje horizontal o eje X. Entonces siempre es recomendable, para poder encontrar cuál es el argumento medido desde la parte positiva del eje horizontal o la parte positiva del eje X, siempre es importante realizar una gráfica de nuestro número complejo para poder visualizar de forma más precisa cuál sería el ángulo positivo. Y si nosotros lo graficamos, observemos que nuestro número complejo vendría quedando ubicado en el segundo cuadrante, ya que tenemos menos 2 para la parte real y 2 raíz de 3, que sería hacia arriba, para la parte imaginaria. Notemos en este gráfico que el ángulo que estamos obteniendo, que es menos 60 grados,
sería el que podemos observar que, como pueden ver, está medido desde el eje X. Y si nosotros medimos el ángulo desde el eje X, se puede observar que el movimiento del ángulo sería en el sentido de las manecillas del reloj. Al ser el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo toma el signo negativo, ya que normalmente el movimiento de un ángulo es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por esa razón nos está dando negativo. Entonces nosotros debemos tomar el ángulo medido desde la parte positiva del eje X. De tal manera que este ángulo sería 120 grados. Observen que este ángulo, como lleva el sentido contrario de las manecillas del reloj, tendría un signo positivo, mientras que el 60, que se mueve en el sentido opuesto de las manecillas, por esa razón tiene signo negativo. Ahora observen que la suma de ambos ángulos es de 180 grados. Vale la pena hacer la observación de que siempre que nuestro número complejo esté en el segundo cuadrante, el ángulo que vamos a obtener aplicando nuestra fórmula de argumento será siempre negativo. Entonces nosotros tenemos que tomar el ángulo que complementa los 180 grados. En este caso son 120 grados. Si nuestro número complejo se encontrara en el primer cuadrante, no tendríamos ese problema, nos daría siempre un ángulo positivo, porque recuerden que con la fórmula se obtiene el ángulo medido desde el eje X. Entonces, en este sentido, si mi complejo está en el tercer cuadrante, de igual manera nos va a arrojar un ángulo positivo, pero con la observación de que el ángulo va a ser únicamente el ángulo que se mide desde el eje X hasta el número complejo. O sea que le tendríamos que sumar 180 grados a ese ángulo que obtuvimos si nuestro número complejo está en el tercer cuadrante. Finalmente, si nuestro número complejo estuviera en el cuarto cuadrante, también obtendríamos un ángulo negativo al aplicar la fórmula. Y el ángulo negativo sería el que se mide desde la parte positiva del eje X hacia abajo. Como pueden ver, en este movimiento seguimos el sentido de las manecillas del reloj y por esa razón nos daría negativo. Nosotros tendríamos que restarle este ángulo a 360 para obtener el ángulo que se mediría desde la parte positiva del eje X hasta llegar a nuestro número complejo. Esa sería la manera en la que calcularíamos los argumentos en los cuatro cuadrantes de nuestro eje. Por lo tanto, para este ejemplo obtenemos finalmente que R es 4 y θ es 120 grados, ya que siempre tomaremos el ángulo que se mide desde la parte positiva del eje X. Ese es el ángulo que siempre se maneja para un número complejo. Aunque también se puede manejar el negativo, pero es más correcto manejar el ángulo positivo. O sea, no hay error tampoco en manejar el ángulo negativo, pero por facilidad se maneja siempre el medido desde el eje positivo del eje X. Bueno, ahora nos interesa expresar este número complejo en su forma polar, es decir, utilizando únicamente este módulo 4 y este argumento 120. Para esto nos vamos a apoyar de otras fórmulas. Podemos sacar una equivalencia y decir que A es igual a R coseno de θ, A representa la parte real, y B es igual a R seno de θ, B representa la parte imaginaria. Estas igualdades se pueden obtener directamente del triángulo que formamos con el número complejo y aplicando funciones trigonométricas básicas como lo son seno y coseno. Les dejo como ejercicio que ustedes lo intenten, deduzcan estas fórmulas del triángulo que obtuvimos con un número complejo y comprueben que efectivamente A es igual a R coseno de θ y B es igual a R seno de θ. Bueno, estas las vamos a usar para que en vez de que pongamos menos 2, vamos a multiplicar R, que es 4, por el coseno de 120, y en vez de que pongamos 2 raíz de 3, vamos a poner R, que es 4, multiplicado por el seno de 120.
de tal forma que nos quedaría 4 coseno de 120 más 4 seno de 120 por i, que solamente estoy haciendo el cambio con respecto al número complejo original. Recuerden que por la fórmula sucede esta equivalencia: a es igual a r coseno de teta, b es igual a r seno de teta, repitiendo, y aquí lo estamos aplicando para nuestro número complejo cuyo módulo es 4 y cuyo argumento es 120 grados. Sin embargo, de aquí podemos observar que se repite el 4, vean que está repetido en ambos términos, y también la i, para que no confundamos y pensamos que es seno de 120i, la i la podemos poner adelante para no confundirnos y nos quedaría 4 por coseno de 120 más i por seno de 120. Esta es la manera más común de representar la forma polar de un número complejo. Suele ponerse la r fuera de un paréntesis y dentro de ese paréntesis va el coseno del argumento más i multiplicado por el seno del argumento. Y en muchos libros se encontrarán que la forma polar de un número complejo se coloca como r por coseno de teta más i por seno de teta. Y ya vimos cómo es que llegamos a esta conclusión. Esta es la forma polar de un número complejo. Concluyendo entonces lo que vimos en la clase de hoy, si tenemos un número complejo a más bi, recordemos que se puede obtener su módulo o su hipotenusa con la fórmula r igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada, su argumento con la fórmula tangente de teta es igual a b entre a, y al mismo tiempo también podemos cambiar las variables a y b por su correspondiente módulo y argumento utilizando las fórmulas r coseno de teta y r seno de teta. De igual manera también vimos que al calcular el argumento, esto es importante, cuando nuestro número complejo está en el primer cuadrante o tercer cuadrante, la respuesta siempre será positiva. Sin embargo, cuando nuestro número complejo se encuentra en el segundo o cuarto cuadrante, obtendremos una cantidad negativa aplicando la fórmula de tangente. No olviden que siempre este argumento se mide con respecto al eje X, por lo que deberás tener cuidado de medir correctamente el ángulo desde la parte positiva del eje X. En ocasiones tendrás que sumar, en ocasiones tendrás que restar, pero deben manejarlo con mucho cuidado. Bueno, entonces sería todo por el video de hoy. Soy el profesor Julio Kawich. Espero sus comentarios y si les ha gustado este video, espero que se suscriban. Nos vemos la próxima.